Vamos a hacer una oración, por favor. Señor Jesús, gracias por lo que tú hiciste hace 2000 años. Te bendecimos y estamos muy agradecidos, Señor, por lo que sigues haciendo en estos tiempos. Síguenos ayudando, Jesús. Sigue manifestándote cada reunión, Señor. Sigue hablando a las vidas de cada uno de los presentes, lo cual te pedimos que bendigas esta reunión y bendigas esta palabra, Jesús, que es tu santa palabra, Señor. Vamos a ver varios pasajes y te pedimos, Señor, por cada persona que está aquí presente y los que han de escuchar esta enseñanza a través de otro medio, que tú les bendigas, Padre, ahí donde estén. En el nombre de Cristo, tu Espíritu bendiga sus vidas, Padre. Háblanos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un pecado más de la lengua y vamos a culminar la enseñanza o este ciclo de 5 temas que hemos tenido con ustedes. Hoy le toca, en este caso, que le hablemos a usted del pecado de la blasfemia. En los países musulmanes, la blasfemia es sumamente condenada e inclusive con muerte o cadena perpetua. Y yo quiero, antes de pasar a algunos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, que son muchos, espero que ponga toda su atención, no se distraiga y Dios quiere hablarnos, Dios quiere dejarnos ver que este pecado es horrible, es terrible, porque es un pecado que va directamente a la persona de Dios, al Dios de los cielos. Vamos a ver las siguientes notas informativas. Un niño de 8 años acusado de blasfemia en Pakistán por orinar en una escuela musulmana. El delito está castigado con la pena de muerte. Amnistía Internacional pide retirar los cargos absurdos contra el menor. ¿Cuándo fue esta nota? El 10 de agosto del año 2021. ¿Cuál fue la falta? Es un niño de 8 años, ya no se pudo aguantar. Lo único que pudo hacer él para no orinar, probablemente su pantaloncito, fue orinar en este lugar donde nosotros estamos viendo en esta nota. Y el niño ahorita está siendo señalado como una criatura que blasfemó, una criatura blasfema, un niño blasfemo. Siguiente nota, Islamabad, 8 de enero del 2021, dice: un tribunal antiterrorista de Pakistán condenó este viernes a muerte a 3 personas por difundir contenidos blasfemos contra el Islam en las redes sociales, mientras que un cuarto acusado fue condenado a 10 años de cárcel. Amada persona, en diferentes países y sobre todo en los países árabes, la blasfemia es algo delicado, es una cosa seria para los seres humanos. Imagínense cómo están ejecutando ellos una sentencia para una persona que blasfema, que hace un chiste de cosas sagradas para ellos. Imagínense con el Dios de los cielos, amada persona. El Dios de los cielos es un Dios santo y mi Biblia dice que el Dios de la Biblia no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa entonces la blasfemia? Vamos a ver la siguiente definición que nos arroja el Diccionario Real Academia Española. La blasfemia tiene que ver con una palabra o expresión gravemente injuriosas contra alguien o algo sagrado. O sea, entiéndase, tiene que ver con expresiones, con gestos blasfemos, palabras blasfemas que tienen como objetivo ir en contra del Dios de los cielos, ofender, o en este caso al Dios de los cielos, o a las cosas sagradas que tengan que ver con Dios. Y bueno, en la Biblia, la blasfemia es un pecado que se comete ante Dios y tiene que ver con difamar, injuriar, maldecir al Dios de los cielos. Vamos a ver como primer punto que a nuestro Señor Jesucristo se le acusó de ser una persona blasfema cuando él no era ningún blasfemo. Vamos a ver Marcos capítulo 14 versículos 62 al 64. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia?
¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y aquí vemos que estos líderes acusaron al Señor Jesucristo de ser una persona blasfema, pero nuestro Señor Jesucristo no fue ningún hombre blasfemo. Él dijo verdad. Realmente Él era el Hijo de Dios. Y para los judíos, todos aquellos que utilizaran el nombre de Dios, pues era tomarlo en nombre de Dios en vano. Por eso ellos no le pueden decir al Dios de los cielos, Dios. Le tienen que llamar como Elohim, Adonai, si no mal recuerdo. Eso es lo que podemos ver nosotros, que estaban señalando a nuestro Señor Jesucristo como una persona que había blasfemado contra el Dios de los cielos. Y había una sentencia, y claro está, así también los judíos y en el Antiguo Testamento, como vamos a ver más adelante, a todos los que blasfemaban también les daban una sentencia de muerte. Vamos a ver San Juan 10:33, donde dice la Escritura: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y para ellos, eso era blasfemar, porque ellos decían que Jesucristo se hacía Dios, pero pues ellos no creían que Jesús era Dios. Por eso es que ellos no entendían que Jesús no estaba blasfemando, Jesús estaba diciendo la verdad. Él era el verbo de Dios. Los judíos dijeron, este es un blasfemo, este es un blasfemo. Qué tremenda es la incredulidad, amada persona, que hace que la gente diga palabras que no son correctas. De hecho, estando Jesús en la cruz, la gente le injuriaba, esto es, la gente blasfemaba del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Mateo 27, 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban, o sea, blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué te digo que cuando dice aquí la Biblia que le injuriaban al Señor Jesucristo y estaban incurriendo en el pecado de la blasfemia? Porque la palabra griega, injuriándole, en el griego tiene que ver con blasfemeo. Y blasfemeo significa hablar impíamente, hablar malas palabras, injuriar o difamar. Eso es lo que significa injuriándole en el griego. En pocas palabras, la gente cuando Jesucristo estaba en la cruz le injuriaba, blasfemaba, le hablaba impíamente, le hablaba malas palabras, le hablaba ofensivamente, daban malas palabras, le injuriaban y tantas cosas más que le decían al Señor Jesucristo. Óyeme, estaba sufriendo una muerte de cruz y a la gente no le importó. La gente abrió su boca, no tuvo temor de abrir su boca y estaba blasfemando, estaba injuriándole al Señor Jesucristo. ¿Cierto, no? Los blasfemos tienen un corazón duro y empedernido en todos los aspectos. Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. O sea, no solamente no se conformaron con darle de puñetazos al Señor Jesús, sino que todavía con su boca le lastimaban, blasfemaban, se burlaban, le injuriaban, le ofendían y le humillaban. Amados, blasfemaban al Señor Jesucristo. Siguiente punto de esta enseñanza. Pero entonces, ¿cuál es la blasfemia contra de Dios? Vamos a ver 2 ejemplos para que nos vaya quedando claro. Ya vimos lo que es la definición. Ahora vamos a ver qué es la blasfemia contra el Dios de los cielos. Primer ejemplo, lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 4, donde nos dice lo siguiente. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Ramsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces la blasfemia contra el Dios de los cielos tiene que ver con
malas palabras, vituperar, insultar el nombre de Dios. Y esas palabras no pasan desapercibidas para el Dios de los cielos. Esas blasfemias no pasan desapercibidas para aquel Dios que es un Dios santo y que todo lo ve y que está al pendiente de cada una de las obras de las personas y sobre todo de las palabras que salen de la boca de los imprudentes. ¿Cuáles fueron entonces esas palabras blasfemas? Lo vamos a ver en capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Vamos a leerlo hasta el 35, para que usted se dé una idea de lo que son las blasfemias contra el Dios de los cielos. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Entonces Ezequías es el rey de Judá, si no mal recuerdo. Y vemos nosotros que este rey asirio había mandado, en este caso a Rabsacés, para ofender, para amedrentar al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo 30, y no nos haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, está haciéndoles una pregunta, ¿verdad? ¿A poco creen que el Dios de los cielos les va a ayudar a ustedes? No, el Dios de ustedes no les va a ayudar. Por eso es que él hace esta pregunta, ¿verdad? Para llevar al pueblo a una desconfianza. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amán y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, estas personas se estaban metiendo con el Dios de los cielos, estaban abriendo su boca, estaban insultando al Dios de los cielos, dándole a entender: no, hombre, su Dios no va a poder hacer nada por ustedes. Los otros dioses con D minúscula no pudieron hacer nada por sus otras naciones. El Dios de ustedes tampoco va a hacer nada por ustedes. Y ahí estaban de blasfemos. Pero ¿cuál es la respuesta del Dios de los cielos? La respuesta de Dios a la blasfemia de Sennacherib y Rabsacés la vemos en 2 de Reyes 19, 5 y 6. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Amada persona, no pasó desapercibida esa blasfemia. El Dios de los cielos estuvo al tanto de esas palabras ofensivas, de esas palabras blasfemas, y él tomó cartas en el asunto. Ustedes pueden verlo en su casa, cómo es que Dios castigó a Sennacherib y a todos sus sirvientes, al Rabsacés, por haber blasfemado contra el Dios de los cielos. Vamos a ver entonces el segundo ejemplo. Ya estamos identificando, definiendo que la blasfemia tiene que ver con insultos, con palabras obscenas, con palabras injuriosas contra el Dios de los cielos. Insultos, groserías contra el Dios de los cielos son blasfemias. Segundo ejemplo, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La esposa de Job le está diciendo a este siervo justo que blasfemara al Dios de los cielos. Le estaba incitando, le estaba invitando. Mira cómo estás, mira cómo el Dios de los cielos te tiene. ¿Cómo es posible que aún como en ese estado de enfermedad, en ese estado de sarna, etcétera, etcétera, y todos los juicios que han venido a tu vida, todavía estás manteniendo tu integridad, todavía estás manteniendo tu amor al Dios de los cielos? Maldícelo, o sea, blasfema, insúltalo, injúrialo. Eso era lo que le estaba invitando a esta mujer. Maldice a Dios y muérete. Entonces la blasfemia contra Dios tiene que ver con insultos, tiene que ver con maldiciones, tiene que ver con groserías, con injurias, con calumnias o con movimientos obscenos o escenas obscenas con las cosas sagradas del Dios de los cielos. Y debemos nosotros de tener cuidado con el pecado de la blasfemia. Amados, los judíos de la circuncisión, ellos eran férreos, ellos eran muy férreos con Jesús y sobre todo también con su iglesia. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos blasfemaban, eran unos blasfemos contra el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, en Esmirna se opusieron fuertemente contra el cristianismo, y el martirio de Policarpo se dio debido a muchos judíos que eran blasfemos, que apoyaron inclusive para que Policarpo fuera un mártir, ¿verdad? Ellos se unieron con los paganos y para que fuese echado, en este caso Policarpo, a los leones, y habiendo obstáculos lo mandaron a quemar vivo, ¿verdad? A este Policarpo. Pero todos los blasfemos, en este caso los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo eran, tomaron leña. Ellos mismos con sus propias manos llevaron la leña para que fuese quemado Policarpo en la hoguera. Entonces, así hay personas que conocen de la palabra de Dios, que ignoran que la blasfemia, o ignoraban o no creían que la blasfemia era un pecado contra los ojos de Dios, y que podía ser un pecado imperdonable cuando se trataba sobre todo también contra el Espíritu Santo. Un blasfemo entonces, por lo regular, según lo que hemos estado viendo, eran perseguidor o son perseguidores de la iglesia de Cristo. Los que caen en el pecado de la blasfemia por lo regular son los que son enemigos de la iglesia de Cristo. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y porque lo hizo en incredulidad. Entonces, así como le aconteció al apóstol Pablo, le puede acontecer a ciertas personas y por eso pueden tener una oportunidad. Pero Pablo no pecó contra la blasfemia, contra del Espíritu Santo. Pablo sí blasfemó contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una característica tenía Pablo, o este blasfemo llamado Saulo: era perseguidor, era injuriador. Por eso él dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11, dice: y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas,
¿qué hizo Pablo? Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y aquí vemos cómo es que un blasfemo, por lo regular, son aquellas personas que están en contra del Evangelio, en contra de Cristo, en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, sea con Biblia en mano o no tengan Biblia en mano, sean ateos, etcétera, etcétera. Siguiente pasaje, Salmo 74:10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? O sea, una característica tienen los blasfemos. Son enemigos de Dios, son enemigos de la iglesia del Señor Jesucristo. Ha habido personas, amados, ha habido personas que blasfemaron contra el Dios de los cielos. Personas contemporáneas o ya de hace algunas décadas, de estos últimos tiempos. Personas que se atrevieron a abrir su boca, a pecar con el pecado de blasfemia. Por ejemplo, ha habido mujeres y hombres artistas que hacen actos eróticos en una cruz. Por lo regular, ese tipo de personas son los que son satánicos. Pero hay otros que a lo mejor lo hacen por imitar o por copiar a su artista, o porque están drogados o lo que tú quieras, y hacen ese tipo de escenas blasfemas. Hay otros con sus canciones hablan blasfemias contra Jesús, contra Dios, contra los cristianos, contra la iglesia, contra las cosas sagradas. Gente que es muy blasfema con su letra de música. Incitan a la gente a blasfemar contra el Dios de los cielos. Pero principalmente ellos son unos blasfemos con todo su corazón. Hay otros que utilizan la Biblia para hacer escenas blasfemas, insinuándose de la Biblia como un libro de lo peor y hablando cosas sumamente negativas de la Biblia y distorsionándola. Y bueno, y hay quienes hasta agarran la Biblia y en sus espectáculos empiezan a romperla y empiezan a mofarse y empiezan a decir injurias, malas palabras y empiezan a quemar las Biblias. Esas son personas blasfemas. Son personas que están cayendo en el pecado de la blasfemia. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Hay muchos, pero solamente vamos a ver algunos. Vamos a ver, esta mujer llamada Aniram dice que el Dios que has inventado te perdone, dice esta mujer. Dijo la filósofa y escritora estadounidense de origen judío ruso. Esta mujer se mantuvo firme contra lo que ella llamaba la leyenda de Dios. O sea, ¿qué daba a entender esta mujer? Dios no existe, es una leyenda. O sea, esta mujer no tuvo temor de abrir su boca, se metió a hablar mal, a injuriar contra el Dios de los cielos. Vamos a ver la siguiente imagen. Además, dejó escrito que cuando muriera la enterraran bajo concreto y pusieran acero sobre la fosa. Pues si era verdad lo que decía la Biblia de la resucitación, no quería salir de allí. Pero curiosamente a los años su cuerpo quedó expuesto porque las raíces de un árbol levantaron la tumba. Es particular lo que pasa con las personas que se atreven a abrir su boca para blasfemar el nombre de Dios. Y ahí está, la misma tierra la sacó, las raíces de un árbol, órale, hizo sacar su cuerpo. Ella decía, no quiero salir de mi tumba, no quiero salir de allí. Pues aunque no quisiera, no fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino fue un árbol que órale fuera, no queremos aquí esto. ¿Sí me explico? Aguas con el pecado de la blasfemia, trae consecuencias. Siguiente ejemplo, en Brasil, una mujer que estaba despidiendo de su mamá y bueno, tantas cosas más. Eso ocurrió en Brasil. Tendrá que irse en el maletero porque aquí está lleno, respondió una chica a su madre al irse de fiesta con sus amigos. Después de que ella le dijo a manera de bendición, hija, vaya con Dios y permite que te proteja. Eso fue lo que dijo la mamá, hija, vaya con Dios y permite que te proteja. ¿Qué le respondió esta hija que pecó con la blasfemia? Tendrá que irse en el maletero porque aquí está lleno. O sea, ya iban varias amigas en el carro. No cabía. Respondió una chica a su madre al irse de fiesta con sus amigos, después de que ella
le dijo a manera de bendición, lo que ya leímos. Siguiente imagen. Horas después anunciaron en televisión un terrible accidente automovilístico donde todos los jóvenes murieron, todos. Lo sorprendente es que el vehículo estaba deshecho, pero justo el maletero estaba intacto, o sea, la parte de atrás estaba intacta. Pero algo más particular dice la nota. Lo pudieron corroborar porque había huevos y ninguno estaba estrellado. Y ahí está la imagen del carro. Ve cómo está todo apachurrado y mira la parte de atrás intacta. Es particular, ¿no? Lo tremendo es, Dios no cabe en el carro. O sea, blasfemó. Después ni siquiera llegó a su evento porque abrió su boca. Es particular la nota, ¿no creen? Siguiente blasfemo, Cazuza. Es un cantante en Brasil. ¿Qué dijo este hombre? Dios, o sea, en su espectáculo, Dios, esto es para ti. ¿Y qué fue lo que hizo? Exclamó el compositor, cantante y poeta brasileño, después de fumar y lanzar humo al aire en uno de sus conciertos en Canessio, Río de Janeiro. O sea, agarró su cigarro de marihuana. Dios, esto es para ti. Así, eso fue lo que hizo. ¿Qué le ocurrió a este blasfemo? Días después le diagnosticaron SIDA, que finalmente le arrebató la vida el 7 de julio del año 1990 a los 32 años de edad. Dios, esto es para ti. Amados, aguas con lo que hablamos. Un pecado más de la lengua es la blasfemia, el maldecir a Dios, injuriar a Dios, decir malas palabras al Dios de los cielos, insultarlo o agarrar sus cosas sagradas. Siguiente ejemplo, parece ser que a los brasileños les gusta mucho blasfemar con su boca. Tancredo Neves, un político, vamos a leer esta nota, dice: si consiguiera más de 500,000 votos, dice este hombre, ni Dios podría impedir que yo sea presidente. Tancredo Neves fue un político brasileño que efectivamente consiguió tal cantidad de votos, pero enfermó y murió un día antes de asumir el cargo de presidente. Sí, consiguió los votos, pero este hombre no llegó al poder. ¿Cuál fue su pecado? La blasfemia contra el Dios de los cielos. Utilizar el nombre de Dios en vano. Ni Dios, retó a Dios, ni Dios podría impedir que yo sea presidente. Qué imprudente fue con sus palabras. Aguas con las imprudencias, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, cristianos. Aguas con las imprudencias porque pueden llevar a la persona a abrir su boca de más y a caer en el pecado de la blasfemia. El castigo del blasfemo vamos a verlo en Levíticos capítulo 24, 10 en adelante. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, es interesante este punto, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. También es interesante esta edad. Empezaron a reñir, hubo allí un pleito de jóvenes. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. El hijo de la mujer israelita, que el papá de este niño era egipcio. ¿Qué hizo este joven? Blasfemó el nombre, injurió el nombre de Dios y maldijo a Dios. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedrélo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Esa es la blasfemia contra de Dios. Dar maldiciones, decir maldiciones, insultar al Dios de los cielos con malas palabras, con groserías o con situaciones o señalamientos obscenos. Son blasfemias contra el Dios de los cielos. Entonces Dios actuó. No había una ley todavía para con aquellos que blasfemaran el nombre de Dios.
Y de aquí es donde Dios pone esa ley para los blasfemos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, o sea, pecará, será responsable, va a tener consecuencias. 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Si blasfemare el nombre, que muera. ¿Por qué se le hizo fácil al hijo de esta mujer israelita el blasfemar y el maldecir al Dios de los cielos? Seguramente en esa riña ha de haber perdido, le han de haber golpeado, no lo sé, que no nos dice la Biblia que haya pasado, pero tuvo una riña, entiéndase que quizá a lo mejor se estaba peleando y lo ha de haber golpeado un poco más el otro joven, no lo sé, etcétera, como tú lo quieras pensar o imaginar, pero el punto aquí es que al verse perdido, o a lo mejor ha de haber dicho, no sé, ayúdame Dios, y como que no le ayudó Dios, perdió. La costumbre que tenían los egipcios, que eran bien idólatras en aquellos tiempos, era maldecir a su Dios, cuando sus dioses no les ayudaban, con D minúscula, y los maldecían al ídolo, porque no les ayudaban. Entonces seguramente ese tenía ese tipo de raíces o de costumbres, y eso fue lo que hizo, pero no maldijo a un ídolo. Este chamaco blasfemo no maldijo a un ídolo, no maldijo a una imagen, no maldijo a un Dios de los egipcios, con D minúscula, maldijo al Dios de Israel. Blasfemó contra el Dios de la Biblia, contra el Dios de Israel. Una sentencia fue para él, la muerte. Un blasfemo que no se arrepienta de sus pecados, de su blasfemia, una sentencia hay para él, el mismo infierno, la condenación eterna. Bien dice Jesús que por nuestras palabras seremos condenados. Ten cuidado, joven, jovencita, jovencito. Es particular. Aquí estamos hablando de un hijo, de un joven, de un chamaco que se atrevió a abrir su boca y blasfemó contra de Dios. Tengan cuidado, jóvenes. Guarden su boca. Cuando un cristiano se descuida y hace que el nombre de Dios sea vituperado o blasfemado, quiero decirles que vienen consecuencias. Repito, y eso va para todos los cristianos. Nosotros como cristianos podemos decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Somos lo que somos. Pero esa gracia que Dios ha manifestado a nuestras vidas, o a tu vida, tiene una tremenda responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que debemos de mantenernos firmes en el camino de Dios. Porque a mucha gente no ha pasado desapercibido nuestra manera de vivir, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tampoco ha pasado desapercibido esas palabras llenas de amor o llenas de gracia o llenas del Espíritu Santo que tú has dado a las personas. Ellos saben, caray, ya cambió, ella ya cambió, me dice palabras diferentes, me dice palabras que me llegan al corazón. Es el respaldo de Dios en tu vida. Todo eso es algo muy, muy precioso, muy glorioso. Tú dices, Señor, gracias, Señor. Siervo inútil soy, lo que tenía que yo decir, pues tuve que decirlo y hacerlo, lo que tú hagas también. Y la gente puede decir, no, mira, qué buena persona y todo. Bueno, todo eso, Dios se lleva la gloria, pero tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que si tú por 5, 3 años o 10 años que Dios te ha ayudado y tú has caminado con Dios y de repente deja el cristiano, se descuida por cualquier cosa, se descuida y se aparta de Dios y empieza a hacer cosas no correctas, ofensivas al Dios de los cielos y no pasan desapercibidas ante las personas, ¿qué crees que van a hacer las personas que te conocieron cómo eras cuando Cristo te transformó? Y que después tu condición viene a ser peor que el primero. Tu conducta viene a ser sumamente pecaminosa. Sumamente pecaminosa. Entonces, ¿sabes qué va a decir la gente? Va a blasfemar. Mira, para que sea yo como él. Mira cómo era antes, mira lo que me decía. Mira ahora cómo está. ¿Dónde está su Dios? Y allí la gente empieza a blasfemar el nombre de Dios. Empieza a vituperar.
O sea, no creas que es nada más para contigo, mira no. La gente se mete contra Dios, el diablo les hace que caiga en el pecado de la blasfemia. Y la gente empieza a blasfemar, mira, para ser como él, mira, para esto, otro, mira cómo está, dónde está su Dios, a ver, dónde está su religión, dónde están sus hermanos. Y se van contra la iglesia, empiezan a vituperar. Bueno, ojo, cuando un cristiano se descuida y hace que el nombre de Dios sea vituperado o blasfemado, vienen consecuencias a la vida de ese cristiano o que dejó de ser cristiano. Vienen consecuencias. Por eso, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios nos guarde para que no seamos piedra de tropiezo a otras personas y la gente empiece a blasfemar el nombre de Dios por tu conducta. Aguas. Veamos entonces, 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 13 y 14. Un pasaje bíblico para respaldar esto. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, le dice David a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque el salmista se arrepintió. Pero no quedó allí. Fíjate lo que dice el 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Increíble. Amados, y hay otros pasajes. Pero aquí, ¿qué le dijo el profeta Natán? A David, por cuanto con este asunto, ¿qué asunto? El mal testimonio que dio, el adulterio, cómo mandó matar a Urías Eteo y cómo lo mandó a la guerra para que lo pusieran al frente, cómo hizo que también pecara el Joab, el general, y todo lo que hizo David. Amados, eso es lo que dice, más por cuanto con este asunto de lo que hizo David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Ahí está, mira lo que hizo, no que muy santo y tantas cosas más. Amados, hay consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para David? Por hacer que otra gente blasfemara el nombre de Dios por su conducta pecaminosa, por su caída que tuvo. Hubo una consecuencia, hubo un castigo. ¿Por qué? Porque la blasfemia trae consecuencia. En este caso, el castigo fue que el hijo que tuvo con la mujer con la que adulteró, murió a la semana. Enfermó y murió. Puede venir enfermedad, puede venir una enfermedad o puede venir hasta la muerte o un castigo a tu cuerpo o a algún familiar tuyo. No lo sé. A David le pasó esto. Hermanos, cuidémonos. Agarrémonos mucho de Jesús para evitar ese tipo de cosas y más para evitar ese tipo de cosas para no ofender a nuestro Dios. Él es bueno, tengamos temor de Dios. Las personas entonces tienden a blasfemar contra Dios cuando les acontece algo doloroso, ¿cierto o no? Cuando una persona está pasando situaciones difíciles o algo triste o doloroso, tienden a blasfemar contra Dios. Entendámoslo de la siguiente manera, tienden a ofender a Dios, a culpar a Dios. Y en esa culpa empiezan a injuriarle, empiezan a abrir su boca y empiezan a maldecirlo. Todo porque están sufriendo. Y ese sufrimiento le echan la culpa a Dios. ¿Dios de qué tiene la culpa, amada persona? A ver, dime, ¿de qué tiene la culpa Dios de una persona que se está muriendo de cirrosis por tomar tanto alcohol? ¿Quién tiene la culpa, Dios o la persona que tomó tanto alcohol y que se está muriendo de cirrosis? Está con el dolor y le pide a Dios, Dios, ayúdame, sáname. Mira, Dios, sáname. Y el dolor está con todo lo que hace. Dios, sáname. Y como no hay sanidad, empiezan a insultar a Dios. ¿Sabes qué? Dios le dijo, tómate todas las tequilas, o sea, tómate el alcohol. O sea, Dios no les dijo eso. Pero la gente le echa la culpa a Dios. Y ahí está el adúltero en un momento dado con el dolor que trae alguna enfermedad venérea, ¿verdad? O cuando está con los estragos en los últimos momentos del SIDA. Ahí está con todo el dolor, bajo sus defensas y toda la cosa, fiebres muy tremendas. Dios, ayúdame, te lo pido con todo mi corazón y tantas cosas que le dicen a Dios.
y no viene una ayuda. Empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Eres un Dios malo, eso es blasfemia. Eres esto, eres aquello, eres lo otro. ¿Qué Dios le dijo que se fuera a adulterar? Si no hubiera adulterado, no se hubiera enfermado, pero adulteró. La culpa no es de Dios, es de la persona. Vamos a ver Apocalipsis 16, 8 y 9. Entonces las personas tienden a blasfemar el nombre de Dios cuando les acontece algo doloroso. Fíjate Apocalipsis 16, 8 y 9. En el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En lugar de arrepentirse, en lugar de ver la tempestad, como decimos aquí en México, oye, ves la tempestad y no te hincas. O sea, ves todos los problemas que vienen, mira tanta situación que vienen a tu vida y no buscas de Dios, es lo que damos a entender con ese dicho. No buscas de Dios, no te humillas. Bueno, aquí la gente empezó a ver todas las plagas sobre sus vidas, empezó el sol a quemarlos, etcétera, etcétera, por un castigo, en fin. Y vemos nosotros que en lugar de que se arrepintieran o buscaran a Dios o creyeran al Dios de los cielos, no, dice que la gente va a blasfemar el nombre de Dios. Y no se arrepintieron de su mala manera de vivir. Siguieron en sus pecados, en rebeldía. Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y mordían de dolor sus lenguas en ese juicio. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y no se arrepintieron de sus obras. Así como la mujer que mirábamos, que blasfemó. Y si ha de venir, si es cierto que va a venir, yo no, o sea, pónganme a mí un acero, o sea, yo no quiero salir. O sea, ¿qué rebeldía? ¿Qué osadía? No reconoció, o sea, no se arrepintió de sus dichos, de sus blasfemias. Amados, así hay gente que en la enfermedad, a veces no fue una enfermedad provocada por el pecado, sino una enfermedad porque la carne es débil. De algo nos vamos a morir en esta tierra, todos vamos a morir, de algo vamos a morirnos. Algunos quizá por una muerte natural, o sea, por una enfermedad, no a consecuencia de un pecado, y trae un dolor. La carne es débil, dice Jesús. Hay un dolor, hay una enfermedad, y ese dolor puede estar tan fuerte en tu cuerpo, aguas, porque el diablo viene y tienta y va a hacer que la gente que en ese lecho de dolor blasfeme al Dios de los cielos. Entonces, si tú estás padeciendo alguna enfermedad, si llega a tu vida alguna enfermedad, o a nuestra vida llega, porque ni yo tampoco me puedo escapar, una enfermedad tan dolorosa, no se te olvide este mensaje. La gente tiende a blasfemar el nombre de Dios en un lecho de dolor, en una enfermedad dolorosa. El diablo te va a tentar para que tú blasfemes el nombre de Dios. Pero no debes de tomar el nombre de Dios en vano. No debes de blasfemar el nombre de Dios. Hay que confiar en Dios. Que venga la enfermedad, que venga esto, mira, si tu confianza está en Dios, Él te va a ayudar. Él no te va a dejar ser probado más allá de lo que tú no puedas resistir. Ser tentado más allá de lo que tú puedas resistir. O sea, Dios está al pendiente de sus hijos. Pero es importante que tomes en cuenta esto. Toma esta palabra de parte de Dios. El diablo te puede tentar a que tú blasfemes en un lecho de dolor. Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todos estos juicios vienen en los últimos tiempos. Si nos ha de tocar esto, amados, tengamos cuidado, confiemos en Dios para no
caer en el pecado de la blasfemia. Amén. Penúltimo punto. Ya vimos la blasfemia contra el Dios de los cielos. Ahora vamos a ver la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y quiero decirles que esta blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús, como vamos a ver, dijo que aquel que la cometa jamás obtendrá perdón. Jamás. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ojo, porque este es el pecado que en el mundo evangélico y teológico se le conoce como el pecado imperdonable. Que jamás de los jamases la persona que caiga en este pecado será perdonada por Dios. Será perdonada por Dios. No va a ser perdonada por Dios. ¿Cuál es ese pecado? Marcos 3, 21 y 22. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, cuando dice los suyos, algunos dicen que eran los familiares de Jesús, su familia. Pudo haber sido alguno de sus hermanos, o su mamá, su papá, José, María, etcétera, etcétera. Y bueno, van a Jesús. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Aquí vemos nosotros la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes cayeron en este pecado de la blasfemia contra el Espíritu? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Gente que conocía la Biblia. Es curioso, no cayó un ateo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. No cayó un idólatra. ¿Sabes quién cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Una persona que conocía la palabra de Dios y enseñaba, un grupo de personas que enseñaban la Biblia. Es particular. ¿Cuál fue la blasfemia? Que todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que Jesús hizo, todo lo que Él oró, todas las obras que Él hizo maravillosamente, fue por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dijeron los escribas en esta lectura que estamos teniendo? Aquí son los escribas. ¿Qué dijeron los escribas? Que todas esas obras que hacía el Señor Jesucristo no era por obra del Espíritu Santo, sino era por obra de Beelzebú. Era por obra del príncipe de los demonios. O sea que era una obra de Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que todas las obras que hace el Espíritu Santo se le atribuyan ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Aguas con aquellos que dicen en un momento dado, si Dios sanó a una persona y sea porque una hermana haya orado o una iglesia o aquí a lo mejor que Dios haya sanado a una persona y de repente alguien por allá dice, no vayan allí en ese lugar, es una secta, no, pero hubo un milagro, no, esa es obra del diablo. Es terreno peligroso, es terreno muy peligroso. Yo sé que la luz que tuvieron los escribas es muy diferente a alguien que pudiera decir en estos tiempos eso. Habrá que ver qué tanta luz pueda haber tenido. Pero es un terreno peligroso decir eso. Debemos de ser cuidadosos. Es muy cierto que los demonios hacen también milagros, pero hay que ser muy justos en nuestros juicios. Por nuestra boca podemos caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente Marcos nos dice que los escribas fueron los que cayeron en la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero Mateo nos dice que también fueron los fariseos. Y recuerden que los evangelios son complementarios. O sea, no solamente fueron los escribas, los líderes, los escribas, los que se dedicaban en un momento dado a copiar la Biblia o lo que tú quieras. No solamente ellos, sino también los fariseos cayeron en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién nos lo dice? Mateo en 12:24. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe
de los demonios. O sea que fueron tanto los escribas y los fariseos que cayeron en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Marcos 3, 28, 29 y 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice Jesús, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahí está la blasfemia. O sea, Jesús no tenía un espíritu inmundo, tenía el Espíritu Santo de Dios. Dice Jesús, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, también. Menos, dice Jesús, aclara, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué crees que Pablo fue perdonado? Porque él no incurrió en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la blasfemia de Pablo? ¿Contra quién fue? Contra la persona de Jesús. No por eso se les está invitando o se les va a decir, entonces hay que blasfemar en el nombre de Jesús. No, para nada. Fíjate lo que dice Mateo 12, 31 y 32, y esta es la tercera blasfemia, la blasfemia contra Jesús. Hemos visto en ese estudio la blasfemia contra el Dios de los cielos, la blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Señor Jesucristo. Es pecado. Si alguien muere siendo un blasfemo tanto del Dios de los cielos, tanto del Señor Jesucristo, se va al infierno. Todo pecado no arrepentido, o que la gente haga y no se arrepienta y muere, va al infierno. Pero si la persona tiene oportunidad de arrepentirse, pero pecó contra el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, no tiene perdón, aunque tenga tiempo. No tiene jamás perdón. Entonces dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ojo al 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pablo dijo que fue perseguidor de la iglesia de Cristo, fue blasfemo, y que había hablado mal del nombre. ¿De quién? De Jesús. Pero él dijo, aunque yo lo hice por ignorancia, pero no fue con toda mi intención. Si yo hubiera creído, si yo hubiera tenido esa fe, yo no lo hubiera hecho, pero lo hice por ignorancia, por mi ceguera. Pero a final de cuentas, le fue perdonado el pecado de la blasfemia. Amados, ¿por qué he mencionado este punto? Porque hay personas que se confunden y dicen que ya no tienen perdón porque le dijeron una grosería a Jesús en su impiedad, porque dijeron una palabra al Dios de los cielos en su impiedad. Y ellos dicen, soy un blasfemo, y el diablo los tiene ahí condenados. Eres un blasfemo, y jamás vas a ser perdonada o perdonado porque has cometido el pecado imperdonable. No, no es así. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ya vimos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice que si alguien llega en su ignorancia, en su impiedad, en su rebeldía, a blasfemar el nombre de Él, puede ser perdonado si se arrepiente de todo corazón. Entonces es bueno ubicar esto para que el diablo no esté metiendo una confusión o un engaño. Y hay gente que dice, es que yo no puedo salir adelante, Dios ya no me va a perdonar porque he cometido el pecado imperdonable. Y a veces no es así. La Biblia dice, con nuestras palabras seremos condenados y por nuestras palabras seremos justificados. Un pecado más de la lengua es la blasfemia contra el Dios de los cielos, la blasfemia contra las cosas sagradas, todo lo que tenga que ver con Dios, su iglesia, etcétera. Tengamos cuidado con este pecado de la lengua, la blasfemia. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es clara, tu palabra nos deja ver, Señor, que la blasfemia, Señor, es un pecado que te ofende en grande manera, y que tú estás
Señor, al pendiente de las palabras que salen de la boca de cualquier persona. Señor, guarda a tu iglesia, guarda a cada uno de los presentes. Señor, guárdanos a todos de no caer en este pecado tan horrible, como lo es la blasfemia contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra ti, oh nuestro amado Salvador. Señor Jesús, guarda nuestra boca para no pecar contra de ti, ni con el chisme, ni con la calumnia, ni con la murmuración, ni con las malas palabras, ni con el pecado de la blasfemia, Señor. Ayúdanos, Señor, y pon guarda en nuestra boca, Jesús. Ayúdanos a tener dominio propio con nuestra boca, a ser prudentes con nuestra boca, para no hablar palabras ofensivas, ni para contigo, ni para con nuestros semejantes. Señor, tú no nos has dado nuestra boca para darle un mal uso, para maldecir, ni para lastimar a nadie, sino para bendecir, Señor. Padre, gracias por todas estas enseñanzas y guárdanos de estos pecados de la lengua. Guárdanos entonces del chisme, de la murmuración, la calumnia, las malas palabras, la blasfemia y de todos los pecados que hemos estado hablando con respecto de la lengua. En el nombre de Jesús, guárdanos a todos y pon temor en nuestros corazones. Ayúdanos a buscar de ti cada vez más con todo nuestro corazón para servirte como tú te lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Jesús.